Buenos días y bienvenidos al taller del Grupo de Ensayos Clínicos. En nombre del Comité Coordinador, quiero dar las gracias tanto a la SEF como a los organizadores del Congreso por habernos dado este espacio en un congreso tan peculiar y tan difícil de organizar. También quiero dar las gracias a nuestros ponentes por su colaboración en todo momento y su predisposición. La verdad es que ha sido un placer. Y también a los que estáis viendo el taller desde vuestros ordenadores, gracias por vuestro interés y os recuerdo que podéis formular preguntas en todo momento durante la ponencia, que se verán en el apartado de preguntas y respuestas, y que al final de las ponencias habrá un tiempo de debate. Bien, os explico un poco cuál es el motivo de este taller. Cuando nos reunimos dentro del grupo coordinador, nos pareció que era muy importante hacer un análisis y una reflexión profunda de todo lo que había pasado estos meses en el mundo de la investigación clínica, desde un punto de vista constructivo, pero también crítico. Y lo que queríamos también era un poco captar la opinión de los diferentes actores de la investigación clínica en nuestros centros para ver cuál era su opinión y cuáles eran sus sugerencias de cara al futuro. Así, le pedimos al doctor José Hernández Rodríguez, que es médico internista del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, que nos explicara su experiencia en intentar sacar adelante estudios de investigación de producción propia en un entorno de altísima urgencia y también, por qué no decirlo, de un alto grado de caos y de desorganización. Nuestra siguiente ponente es la doctora María del Puy Goyache, que es farmacéutica adjunta del Servicio de Farmacia y presidente del Comité Ético de Investigación de Medicamentos del Hospital 12 de Octubre, que nos explicará su experiencia en la evaluación de urgencia de proyectos de investigación para COVID-19 que en algunos casos quizás no tenían una calidad y una preparación óptimas. Y finalmente, la doctora Cristina González, que es farmacéutica adjunta y responsable de la unidad de ensayos clínicos del Hospital Clínico San Carlos, nos hablará de cómo se ha vivido en su unidad el reto de garantizar la continuidad de los ensayos clínicos durante la pandemia y también la puesta en marcha urgente de ensayos clínicos para la enfermedad por COVID-19. Y ya sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Pepe Hernández Rodríguez y nos vemos un poco más tarde. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar. Ante todo, quiero dar las gracias al comité organizador y en particular a la doctora Begoña Gómez del Servicio de Farmacia de mi hospital, del Hospital Clínic de Barcelona, por su invitación a este interesante, a la vez que borrascoso taller sobre la tormenta que hemos vivido de COVID-19. Por tanto, la charla titulada Ensayos clínicos en COVID-19, la tormenta de citocinas y otras tormentas, la daré bajo la perspectiva y experiencia de un clínico internista especializado en enfermedades autoinmunes y en enfermedades autoinflamatorias. Bien, la pandemia de COVID-19, por los números, casi 30 millones de personas infectadas y 1 millón de muertos, al menos los identificados por PCR hasta la fecha, y que en España deja ya casi medio millón de afectados y 30.000 muertos, se puede considerar una auténtica tormenta. Las tormentas pueden ser de viento, de lluvia y también eléctricas. Pero esta pandemia, con su implicación y devastación mundial, se puede considerar una gran tormenta o un gran huracán. Por tanto, en este congreso de farmacia hospitalaria, el que yo hable de esta tormenta y de otras tormentas, pues
puede ponerme en una situación peligrosa, incluso de búsqueda y captura. Pero ya que estamos, como dice Pau Donés, con jarabe de palo, o tragas o escupes, yo intentaré escupir algo, aunque reconozco que también tragaré un poco, porque si no, seré yo el que acabe en busca y captura. Bien, ahora en serio, hemos ido conociendo la COVID-19 desde que nos impactó y ahora sabemos que tiene una fase latente de clínica leve o incluso subclínica, que es la que desarrolla de forma exclusiva el 80% de los infectados. Esta fase va seguida de otra de inflamación pulmonar que puede presentarse junto o secuencialmente con una fase hiperinflamatoria a nivel pulmonar y sistémico que correspondería a la enfermedad más grave y letal. Bien, también hemos aprendido que esta enfermedad se presenta en diferentes fases, fenotipos o caras, y que no tienen por qué producirse siempre, cada una de ellas, y tampoco presentarse secuencialmente. La fase inicial virásica se presenta como una gripe. Los síntomas de afectación de las mucosas de vías respiratorias altas y bajas son los que predominan, y aquí muchos pacientes son paucisintomáticos o incluso asintomáticos. Luego llega la fase de inflamación respiratoria e inflamación sistémica. La infección también puede tener una cara protrombótica, una fase de inflamación vascular y cutánea, una fase de afectación pulmonar reactiva o fibrótica en forma de fibrosis pulmonar y finalmente un estado de manifestaciones variadas persistentes en las que predominarían el dolor y la fatiga. De todos estos fenotipos, el que se asocia con la mortalidad durante la pandemia ha sido un estado inmunológico hiperinflamatorio, sistémico pulmonar, que se traduce en una neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria grave como la última causa de la muerte. Bien, los que nos dedicamos a las enfermedades de base inmunológica, que cursan con una inflamación exagerada, ya conocíamos el SAM o síndrome de activación macrofágica. Es un tipo de linfohistiocytosis hemofagocítica, un síndrome en el que determinados individuos, probablemente predispuestos genéticamente y frecuentemente con alguna enfermedad autoinmune de base, ante una noxa externa, se produce una hiperestimulación macrofágica por parte de los linfocitos que malfuncionan y estos macrófagos producen y liberan una cantidad exagerada de citocinas proinflamatorias, entre las que predominan la interleucina 1, la 6 y la 18, y este malfuncionamiento produce un bucle, y a la derecha, que desencadena la tormenta de citocinas, con unas consecuencias sistémicas entre las que también se encuentra la inflamación pulmonar y un fenómeno de hemofagocitosis visceral, que llega a desembocar en un fallo multiorgánico. Recordemos que este desencadenante suele ser una infección y en muchos casos vírica también. En una neumonía por coronavirus, para que vean el símil, se produce esta alteración linfocitaria que comporta una proliferación patológica de linfocitos y una hiperestimulación de macrófagos que producirán la fiebre, el resto de síntomas inflamatorios y una producción muy elevada de ferritina. En este caso, la presencia de hemofagocitosis también puede ser sistémica, pero se ha detectado también a nivel pulmonar. Aquí tienen, les explico. Aquí, en esta diapositiva, que les dejo un poco para que la vayan observando, pueden ver las diferencias, que son algunas, y los parecidos razonables, que son bastantes, que les he ido comentando entre las dos entidades, el SAM y la linfohistiocytosis hemofagocítica y la neumonía por COVID-19, también llamada SAM-like. Sobre todo, estos parecidos van a estar en... Estoy esperando que llegue... Ahora aquí está. Van a estar en los marcadores inflamatorios, sobre todo. Bien, también conocíamos previamente que el tratamiento de los síndromes de liberación de citocinas como el SAM, la linfohistiocytosis hemofagocítica y el producido después de la terapia de células CAR-T, el tratamiento recomendado incluye tratamientos biológicos anticitocinas como el anakinra, que es una antiinterleuquina 1 de vida media corta, el tocilizumab,
que es una antiinterleuquina 6 con una vida media de unas 3 semanas, y el tratamiento indicado para la terapia CAR-T, y los glucocorticoides, concretamente la metilprednisolona a dosis altas. Estos tratamientos, sobre todo la anakinra y la metilprednisolona, también se recomiendan como tratamiento de mantenimiento durante los días que sea necesario en estos síndromes de liberación de citocinas. En mi campo concreto, de las enfermedades autoinflamatorias, enfermedades en las que predomina un estado hiperinflamatorio debido a una alteración de la inmunidad innata y generalmente de una causa genética, entre las conocidas como esta diapositiva, que es la fiebre mediterránea familiar, se produce también una disfunción, en este caso del inflamasoma del citoplasma, y una producción exagerada de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 18. También en estos casos se utilizan los glucocorticoides, además de la colchicina. En este caso es un fármaco barato, con propiedades antiinflamatorias que dificulta la migración de las células inflamatorias al foco inflamatorio y parece que inhibe también el inflamasoma con la inhibición de la producción de interleuquina 1. Además, también teníamos los fármacos antiinterleuquina 1 y antiinterleuquina 6 como armamentario en estos síndromes. Todo esto, digamos, que es el background que nos lleva a tener un nivel de evidencia. Sí, yo lo he ido explicando, es un nivel de evidencia muy bajo, de momento, basado en la opinión de expertos. En este caso soy yo el que está hablando de estos síndromes hiperinflamatorios, pero que otros expertos podrían estar implicados en esto antes de empezar o planificar un tratamiento para la COVID. En el momento inicial, ante una inflamación sistémica y pulmonar producida por un virus nuevo, nosotros ya observamos que esta tormenta mundial tenía unas consecuencias desastrosas, pero ahora también vamos sabiendo que hay una tormenta de citoquinas humana, y tenemos muchas tormentas, vamos descubriendo qué es lo que va pasando. ¿Y quién está preparado para esta tormenta y otras tormentas? O pues realmente ¿quién? Pues creo que solo lo estaba el que estaba dispuesto a empezar a controlar algo que parecerse a algo que conocíamos y, por supuesto, con un nivel de evidencia muy bajo, pero era lo único que había. En aquellas semanas iniciales, sin ninguna evidencia científica, se empezaron a barajar múltiples fármacos, que incluían fármacos antivirales, inmunomoduladores, antiinflamatorios e inmunodepresores, y algunos con acciones combinadas. En mi opinión, este último grupo de fármacos antiinflamatorios e inmunodepresores eran los que tenían más sentido utilizar. Aparte, se han investigado, la colchicina tendría un efecto in between entre inmunomodulador y antiinflamatorio. Además, se estaban investigando otros fármacos, pero hasta este momento los que tenían más sentido utilizar eran los antiinflamatorios e inmunodepresores. Así, aquí os muestro unos resultados, o sea, no os muestro, perdón, tuvimos en aquellos días resultados desalentadores con algunos de aquellos fármacos que os he enseñado, y finalmente en junio se tuvo el resultado positivo de un ensayo clínico aleatorizado en el Reino Unido con el uso de dexametasona, un corticoide ampliamente utilizado allí, con una dosis de 6 miligramos por vía oral endovenosa, que equivale a unos 40 miligramos de prednisona, y que ayudó a pacientes graves, sobre todo, aquí tenéis el paper, un poquito el diseño, y que ayudó sobre todo a los pacientes graves. Aquí voy para atrás, me he ido para adelante, para atrás, perdón. Sí. Que los intubados, sobre todo, y los que requerían oxígeno. No era útil la dexametasona en pacientes leves, porque probablemente no tenían tanta reacción inflamatoria que tratar. Posteriormente, la utilidad de los glucocorticoides en general en pacientes graves también, tanto dexametasona como hidrocortisona como metilprednisolona, se ha demostrado útil en diferentes ensayos aleatorizados y se ha recogido en este metaanálisis. Este nivel de evidencia sí es bueno y es además el único nivel de evidencia bueno hasta el momento.
Aquí os plasmo un poco un resumen muy resumido de la utilización y la probable utilidad en naranja, os lo pondré, y la utilidad probada en verde de los diferentes medicamentos en las diferentes fases de la enfermedad, que eso también es importante tenerlo en cuenta, y quiero destacarlo porque todavía quedan por probar o demostrar la utilidad de todos estos fármacos en las fases precoces o más leves, ¿no? Tenéis todo lo que estoy documentando en la dexametasona, todos los demás fármacos quedan por probar, sobre todo la fase leve moderada a la espera de la reacción inflamatoria. Con los conocimientos que os he ido comentando y la experiencia en algunos medicamentos concretos, parece que todos ellos podrían tener una utilidad en la COVID-19. Bien, la experiencia a la hora de plantear un ensayo clínico, en mi caso y en el de otros compañeros, puede llegar también a ser una tormenta grande. Aquí solamente voy a mencionar con un nivel de evidencia solo de opinión de experto y escupiendo un poquito, diferentes situaciones que podrían ayudar en la tormenta, pero que también pueden llegar a avivarla. Estas situaciones pueden echar un poquito de leña al fuego. Aquí sería en el hospital los propios compañeros y el enfrentamiento entre algunas especialidades. Las sociedades científicas podrían jugar tanto un papel positivo, que sería lo deseable, como también negativo en algunas ocasiones. Las compañías farmacéuticas, obviamente, esto lo conocemos todos. Y, finalmente, la administración. Bien, aquí, a pesar de todo, les presento 3 ensayos clínicos en la COVID en los que de alguna forma u otra yo he colaborado. El primero es con el empleo de anakinra. El segundo es con un anti-interleuquina 6, el sirtuximab, comparado en este caso, mi colaboración estuvo dedicada más al uso de glucocorticoides a dosis altas en este ensayo. Y el tercero, y la niña de mis ojos, del que soy investigador principal, es el uso de colchicina y prednisona por vía oral a dosis altas durante unos 3 días en población geriátrica, hasta hoy la más frágil y vulnerable y también desprotegida. Y bueno, después de todo esto, estoy escupiendo poco, pero tengo que decir que este ensayo lo propuse por primera vez a finales de marzo de 2020 y se ha aprobado a principios de agosto, casi 4 meses y medio después, y todavía no ha empezado el reclutamiento. Espero que si no se empieza es porque no se necesite. Como testimonio de lo que creo que pasa, y también creo que escupo también aquí un poco, varios médicos especialistas en reumatología, neumología, infecciones y yo mismo en enfermedades autoinmunes nos juntamos para escribir una editorial entre crítica y realista en la que expresábamos que los seres humanos cometemos errores, sobre todo cuando vemos la paja o el problema en el ojo ajeno, lejos, en otros países, y que los enmendamos no los enmendamos hasta que no nos pasa a nosotros. También nos dimos cuenta que cuando el problema infeccioso llega en tromba a nuestros hospitales, los especialistas en infecciones y en intensivos toman mayoritariamente el control de la situación, cosa que es considerada natural en una enfermedad infecciosa como esta y tan virulenta como esta, y que días o semanas después algunos especialistas en enfermedades de base inmunológica nos damos cuenta de que la fase más letal de la enfermedad está relacionada con una respuesta inmunológica e inflamatoria exagerada. Por la detección de otros problemas médicos también demuestran su interés los especialistas de otras especialidades, como los especialistas en coagulación y los neumólogos. La interacción entre todos los profesionales es frecuentemente difícil y este fenómeno tristemente ocurre en otros lugares, hospitales, ciudades y países, y esto solo se puede revertir y superar si sumamos esfuerzos en el conocimiento de diferentes disciplinas por diferentes especialistas. Hasta aquí mi charla y muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe, por tu presentación y ahora le doy la palabra a la doctora María del Puig Goyache. Hola, buenos días a todos. Gracias, Pilar. Gracias, Pepe. Gracias a los organizadores por contar conmigo para contar nuestra experiencia y a todos vosotros por compartir con nosotros este taller.
este tema de este taller quiero un poco poner el punto de mira sobre las dificultades que hemos tenido para decidir sobre la pertinencia ética y metodológica de los proyectos de investigación y ensayos clínicos que se han presentado a los comités para la ética de la investigación con medicamentos para su evaluación. De hecho, nosotros ya empezamos a decidir cuándo solo oíamos los truenos. Ya nos llamaban promotores para ver cómo podían acceder a la medicación, sobre todo fue por este tema, para pacientes vulnerables que no podían acudir al centro. En este caso, la legislación vigente salió a nuestro rescate y ya el Real Decreto de Ensayos Clínicos nos dice que sí, que en caso de que se tenga problemas la seguridad del paciente, el promotor y el investigador principal pueden tomar decisiones urgentes y después comunicarlas a posteriori a la Agencia Española del Medicamento y a los comités. Pero no todo vale, hay que ver, tiene el promotor y el investigador tienen que ver qué riesgo y qué son los riesgos de las decisiones que van a tomar y cuáles son las prioridades. Lo que sí que teníamos muy en cuenta que la urgencia por conocer sobre los aspectos de la enfermedad y sobre su tratamiento no podían ir en detrimento de la calidad metodológica y ética de los ensayos clínicos y productos de investigación que teníamos que evaluar. Aunque sí que es cierto, ya lo dice la Organización Panamericana de la Salud, que hay ciertos aspectos éticos que se ven de una forma diferente cuando estamos en un estado de emergencia, en un estado de pandemia. Una de las cosas que nos dimos cuenta al evaluar es que se hizo con mucha prisa. De hecho, la agencia nos dijo que teníamos 48 días para hacer la primera evaluación y además con muchísimas presiones porque tanto las agencias como las fundaciones querían tener medicaciones disponibles para los pacientes. Ya no sé si recordáis que ha habido muchos desabastecimientos y también por el prestigio que supone tener ensayos clínicos y proyectos de investigación en los hospitales. Pero también por parte de los propios investigadores, porque había mucha competencia entre ellos y porque también querían ser los primeros en tener datos y poder publicarlos. El problema que nos hemos encontrado es que muchas veces nos han presentado ideas. Una idea no es un proyecto y un proyecto no tiene por qué ser evaluable tal como se presentan. Y entre las idas y venidas entre los comités y los investigadores principales se han retrasado mucho la aprobación de muchísimos proyectos de investigación con detrimento para todos, ¿no? Con problemas para todos. Y en paralelo, además, como no podíamos reunirnos, no podíamos tener reuniones presenciales, hemos tenido que cambiar la forma de hacer las reuniones, que han sido siempre virtuales, hemos tenido que poner a toda pastilla la tecnología necesaria. Además, parte de los miembros del comité estaban teletrabajando y luego, como había poca movilidad dentro de los hospitales, hemos tenido muchos problemas de comunicación. Además, nosotros lo que hicimos es hablar con todos los miembros por correo electrónico para que hubiera un compromiso para poder alcanzar el quórum y que las decisiones fueran consensuadas. Y lo que sí hemos hecho es que hemos machacado, entre comillas, a los miembros que más conocían la patología, miembros de enfermedades infecciosas, inmunólogos, etc. Y tengo que dar las gracias a todos los miembros porque han respondido de una forma magnífica, teniendo en cuenta la presión asistencial que había en los hospitales. Una de las cosas que nos hemos encontrado como problema es que así como están centralizados la autorización o la evaluación de los ensayos clínicos, no así en estudios multicéntricos. Ya la Organización Panamericana de la Salud dice que eso sería muy recomendable también para los estudios multicéntricos y te da como ideas tener comités ad hoc, comités nacionales, etcétera. Nosotros, y voy a hacer un autobombo a todo platillo, ya hemos propuesto en un trabajo que publicamos recientemente que también sería necesario una evaluación centralizada de los proyectos en investigación multicéntricos. Y ahora tenemos que evaluar, y lo que evalúa un CEN es el balance de beneficio-riesgo que tiene que ser positivo para el paciente. Normalmente cuando evaluamos el beneficio-riesgo nos basamos en los datos que tenemos sobre la población sobre la que se va a actuar y sobre la enfermedad. Muchas de ellas están muy bien caracterizadas, pero no es el caso del coronavirus, que era una enfermedad nueva. Por lo cual teníamos que evaluar el beneficio-riesgo sobre analogías. Si os dais cuenta en las diapositivas,
La mayor parte de los ensayos clínicos y proyectos de investigación con medicamentos, o sea, estudios observacionales, han sido con moléculas ya conocidas en un reposicionamiento terapéutico. El tener esta poca información ha hecho que evaluar beneficio y riesgo haya sido muy complicado. De todas maneras, hay ensayos como el famoso Solidarity, en el que ni siquiera teníamos que hacerlo, no nos tocó evaluarlo a nosotros, pero es un ensayo que es la primera vez que nos pasa, es que es sí o no. No se podía pedir ningún tipo de aclaración y la verdad que es la primera vez que nos pasa, es la primera vez que lo he visto. Aparte de las implicaciones organizativas y también un poco políticas que ha tenido este ensayo. Otro de los problemas o de los retos que hemos tenido, que es evaluar el beneficio-riesgo en los ensayos que han sido independientes, que han sido muy numerosos, como que incluso hasta han llegado a un 67%. Hay que comprender el esfuerzo grandísimo que hacen los investigadores en ensayos no comercializados. El problema que nosotros nos hemos encontrado es que muchos han sido redactados con mucha prisa, muchas veces no tienen la estructura de un ensayo clínico, sino de un proyecto de investigación. Y además, aunque los hemos visto con mucho cariño, los tenemos que ver con exactamente la misma rigurosidad que un ensayo clínico con promotor comercial. Además, la mayoría de ellos han pedido que clasificáramos el ensayo como de bajo nivel de intervención y esto es decisión exclusiva y la responsabilidad exclusiva del CEIN. Ya sabemos que el Real Decreto de Ensayos Clínicos te dice cuáles son las características que tiene que tener un ensayo para ser de bajo nivel de intervención. Y lo que nosotros nos ha creado mucha controversia es si un ensayo, un uso expandido o extendido aprobado por la AINS de distintos medicamentos es un respaldo suficiente para clasificar estos ensayos como bajo nivel de intervención. La verdad que ha sido un reto muy importante y además ha dado muchas controversias en las reuniones del CEIN. También hemos tenido que evaluar el beneficio-riesgo de estudios en profilaxis, que normalmente no son habituales. La población a la que va dirigido es muy vulnerable, no solamente por los pacientes, la mayoría ancianos, sino porque también los profesionales sanitarios a los que van dirigidos muchos hemos sido muy vulnerables, hemos tenido mucho riesgo al contagio. Y además son con medicamentos, como veis en la diapositiva, que son fármacos que tienen un perfil de reacciones adversas que no son especiales, con lo cual evaluar el beneficio-riesgo ha sido un reto y ha sido muy complicado. Y además de todo teníamos que hacer la idoneidad del centro. Cuando ya sabéis que evalúa un comité, emite un único dictamen, pero el resto de los centros que van a participar tienen que emitir una idoneidad del centro. Aquí ha habido muchas presiones en las secretarías técnicas, a las que doy mi agradecimiento porque han sido fundamentales en estos momentos, porque muchas veces decían, ay, tenéis que hacer la idoneidad con qué si no hemos recibido todavía ninguna información por parte del CEIN de referencia. Además, tenemos que evaluar si ese ensayo era factible no solamente en nuestros centros, sino en centros sociosanitarios que están adscritos a nosotros. Y además tenemos, como ha dicho Pepe, mucha controversia con los investigadores principales. ¿Qué es más idóneo? ¿El investigador principal que conoce la molécula o el que está en contacto con el paciente? Muchas veces lo dejamos como secundario porque pensamos que el equipo investigador, colaborador va a ser idóneo. En este caso sí que hemos hecho mucho hincapié en conocer el perfil de los investigadores colaboradores para que se pudieran reclutar pacientes. Y luego vamos al medio de la cuestión, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado en los pacientes con COVID y en otros pacientes, ya veremos, es que han sido muy vulnerables, han estado aislados, no han podido tener el apoyo familiar. El propio investigador principal no ha podido acceder muchas veces al paciente para poder explicarle cómo es el ensayo. Pero es cierto que se ha tenido que buscar unas alternativas apropiadas para evitar el contagio, pero dejando registro de la voluntad del paciente. Y así ha habido varias estrategias, una para pacientes que iban a ser incluidos en ensayos con COVID, en el que se ha decidió entre los comités y la EMA y la EMS, que aunque el consentimiento es preferible por escrito, muchas veces ha tenido que ser oral y se quedó que debía ser preferentemente ante un testigo. Este consentimiento oral debe ser documentado en la historia clínica y luego ratificado, si es posible, si es con un esfuerzo razonable,
con la firma del investigador y del paciente. Otra cosa son los ensayos clínicos que ya estaban en marcha y que algunos han seguido reclutando pacientes porque es la única alternativa terapéutica que tenían. Entonces, el consentimiento informado se ha hecho muchas veces oral, a través de videoconferencia y luego ratificado por escrito cuando se ha podido, con la firma del investigador y del paciente, y otras veces se ha mandado el consentimiento informado en la hoja de información a casa del paciente y por medios digitales pues se ha podido tener la constancia de que el paciente ha dado su autorización. Pero yo creo que el medio de la cuestión, y parece que los ensayos clínicos lo han sido todo, han sido los proyectos de investigación. Hemos tenido cantidad de proyectos de investigación de todo tipo que evaluar, porque ya sabéis que todos los comités también somos CEN, o sea, somos comités para la ética en la investigación. Las dificultades que hemos tenido en los comités han quedado reflejadas en un documento que está publicado y que os recomiendo que os leáis. Y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es que había muchísimos proyectos de investigación que eran unicéntricos. También es lógico porque llevar un estudio multicéntrico es muy gravoso para los investigadores, pero que tiene una población, se dirigen tiene una población muy pequeña y que no sabemos hasta qué punto van a ser beneficiosos para la sociedad. Otra de las cosas que se vio es que no había publicidad de este tipo de estudios, con lo cual se presentaban a los comités estudios reiterativos prácticamente iguales. Sí que la gente ha hecho un esfuerzo en publicar y se instaba a los investigadores a que publicaran cuáles son los estudios observacionales que se están haciendo, pero que sí que es cierto que es para este tipo de estudios y no para todos. Y sí se recomienda desde los comités que se hiciera un registro en el que se pudieran introducir todos los proyectos de investigación independientemente de si usaban medicamentos o no. Además, lo que se ha visto es una gran falta de colaboración entre centros investigadores, pero también es cierto que nuestro sistema fomenta la individualidad y no la colaboración. También nos hemos dado cuenta que los pacientes se han usado los mismos pacientes, los mismos datos de pacientes por distintos investigadores. Yo creo que hay pacientes que han recibido llamadas del cardiólogo, el neumólogo, el intensivista y alguno más que pasaba por ahí, ¿no? Y luego, sobre todo, también es que muchas veces no se han incluido en los estudios de investigación a los profesionales que estaban generando los datos y que tenían una gran presión asistencial. También en la autocrítica tenemos que hacer es que el sistema de evaluación, que ya sabemos que no es multicéntrico, como hemos dicho antes, ha hecho que no se evalúen con la rapidez debida y no se hayan evitado duplicidades de estos tipos de proyectos, y el SEIC ha fallado en poner en colaboración a los distintos investigadores que están haciendo prácticamente los mismos estudios. En las estrategias que proponen los comités es eso, meter a los profesionales que han generado los datos dentro de los proyectos de investigación. Luego, que se deben justificar ahora muy bien los estudios, es decir, qué aporta mi estudio frente a otros muy parecidos. Tiene que quedar muy claro en la justificación. Y luego garantizar que los datos que se utilizan están perfectamente anonimizados. Y luego viene el meollo de la cuestión, que es la dispensa del consentimiento informado que nos han pedido en muchos proyectos de investigación, sobre todo los que se han usado para fines de investigación, muestras que ya se han recogido de pacientes y profesionales para el diagnóstico del coronavirus, y también para usar datos de pacientes en estudio de Big Data y de inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado con lo que significa la dispensa, la palabra dispensa, y esto ha creado muchísima controversia en muchos CENs y especialmente en el nuestro, porque es que el comité permita que no se haga algo que se debe hacer en aras a un bien mayor. Pero para que ese bien sea mayor, el proyecto debe ser pertinente y debe ser metodológicamente impecable. El Comité de Bioética Nacional, y os lo recomiendo que lo veáis, un documento que publicó el 28 de abril de este año, dice que sí que es pertinente utilizar las muestras, un uso secundario de las muestras para fines de investigación, porque en principio los datos han tenido de forma lícita, es decir, el paciente y el profesional han dado su consentimiento con fines de diagnóstico. Lo que sí que es cierto es que tiene que estar, se tiene que circunscribir a lo que dice el protocolo, es decir, el CEN
da el visto bueno a un protocolo, no a nada más que no esté incluido dentro de él, ¿no? Es decir, no se puede confundir necesidad con conveniencia. Es una cosa que creo que es muy importante. De todas maneras, cualquiera de estos estudios de proyectos de investigación deben estar avalados por el CEIN. Debemos tener en cuenta que los datos deben estar pseudonimizados y si no puede ser así, tienen que estar tutelado el proyecto por el CEIN y que se tiene que evitar hallazgos incidentales, es lo que hemos dicho, tiene que ser un proyecto y no podemos aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer de un proyecto 4. Y ahora tenemos que hacer lo que tienen que hacer los CEI, que para los ensayos clínicos está reflejado en el Real Decreto de Ensayos Clínicos, no tanto para los estudios de investigación ni el seguimiento de los estudios que hemos aprobado. Perdón. Bueno, de los ensayos clínicos autorizados hasta agosto de este año para COVID, la mayoría, muchos de ellos, el 40%, ni siquiera han iniciado y la mayoría de ellos todavía están en fase de reclutamiento. De hecho, solamente 8 ensayos han terminado y la mayoría, si os dais cuenta, son con hidroxicloroquina y con remdesivir. Lo que nos hemos encontrado es que muchos de los datos se han publicado en una especie de repositorios en los que no están revisados por pares y esto que parece que puede estar bien para estudios pequeños que quieren dar una información urgente, también se ha hecho para ensayos clínicos. De hecho, en la página web de Recovery se ven también que se ha utilizado este tipo de repositorios, también en esta página web aparecen notas de prensa y también aparecen datos preliminares de una de las ramas del estudio con desametasona, pero son lo que digo, datos preliminares, aunque sí que es cierto que están publicados en una revista muy prestigiosa como es en England. Pero cuidado con ello porque ha habido retractaciones de los autores en 2 revistas tan importantes como el New England, hemos dicho, con el de Lancet. De hecho, antes de que se hubieran retractado los autores, la OMS paralizó uno de sus brazos con hidroxicloroquina a la vista de estos resultados. Aunque luego, después de que hubo la retractación por parte de los investigadores, se volvió a poner esa rama en activo. Sin embargo, y con datos preliminares, en la reunión de julio de este año, con los datos de solidaridad previos y también con preliminares, perdón, y también con algunos datos de ensayos de un ensayo francés que es muy semejante, se decidió dejar solamente la rama de remdesivir y la de el brazo control para este estudio. Y además, con datos preliminares se ha conseguido la aprobación de remdesivir, porque se ha decidido que el beneficio que podía tener era el balance, ¿no? Era mucho mejor que la incertidumbre de hacer una autorización con unos datos preliminares. Y luego nos hemos encontrado, cuando hacemos en PubMed una revisión de COVID en España, nos damos cuenta que hay mucho publicado, pero en revistas de poco impacto, con lo cual no sabemos si el esfuerzo que han hecho nuestros investigadores va a revertir en la sociedad de la forma más conveniente. Como conclusión es que debemos seguir evaluando lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, no vale con los comités que hayamos sacado una publicación de recomendaciones, hay que seguir haciéndolo. Tenemos que hacer un seguimiento, y esto lo hemos visto muchas veces en el grupo de los ensayos clínicos y proyectos de investigación autorizados, porque tenemos que saber si el esfuerzo que hemos hecho todos va a ser útil para la sociedad o ha sido en vano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Puy. Le doy ahora la palabra a Cristina González. Bueno, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al Grupo de Ensayos Clínicos por la invitación al taller y la confianza, y a la SEF por la organización de este congreso para compartir experiencias con todos los asistentes acerca de las tormentas de los ensayos clínicos de COVID, o no sé si debería decir el tormento. A raíz del COVID-19, los ensayos clínicos han vuelto a posicionarse como trending topic en la sociedad.
la comunidad científica y los hospitales. Para nuestra desgracia, Madrid ha sido uno de los epicentros de la crisis. Concretamente, algunos de los ensayos puestos en marcha desde nuestro hospital, María los ha mencionado, han sido bastante mediáticos, incluso pudiendo generar efecto llamada. ¿Y cómo lo hemos vivido nosotros a nivel micro desde las unidades de ensayos de los servicios de farmacia? Bueno, pues el objetivo de mi ponencia es, de manera muy breve, compartir las experiencias que varios de nosotros hemos podido encontrar durante estos meses. Como el águila, el farmacéutico de la unidad de ensayos en época de pandemia tenía dos alternativas: renovarse o COVID. Y para ello, los que hemos optado por renovarnos, hemos echado mano de una serie de habilidades que nos van a servir de guión para relatar experiencias y nuevos circuitos que hemos desarrollado estos meses. Vamos a verlos. En primer lugar, como es lógico, hemos requerido agilidad en la gestión del cambio, predisposición para moldarnos en las circunstancias de una crisis sanitaria sin precedentes. Los farmacéuticos de ensayos clínicos somos un poquito cuadriculados en cuanto a que tanto la legislación como los protocolos de los ensayos suelen ser bastante rígidos. Toda esta situación nos ha revolucionado los esquemas: flexibilización de exigencias, actualizaciones continuas en las directrices de la agencia y de los promotores, ensayos que supuestamente eran de bajo nivel de intervención, como ha comentado María, diseños adaptativos: ahora no te aporto la medicación, ahora sí que acaba de llegar el avión, ahora este brazo ya no interesa. En tiempos en que la inclusión de pacientes iba contra reloj, procuramos evitar retrasos y malentendidos con la agencia, y para ello consultamos acerca de discrepancias entre los esquemas de tratamiento recomendados en sus guías y los indicados en el protocolo del ensayo. Bueno, esto no es una novedad para nosotros: la resolución de problemas. En nuestro servicio, la gran mayoría de los ensayos clínicos que tenemos se dispensan a pacientes o bien ambulantes o externos. Durante la crisis sanitaria, los compañeros de farmacia ampliaron su cobertura a guardias de 24 horas, al tiempo que nosotros iniciamos varios ensayos para pacientes ingresados que requerían dispensación diaria o permitían la inclusión de pacientes a cualquier hora del día o de la noche. El horario del equipo de ensayos es de mañana, de lunes a viernes, por lo que tuvimos que establecer circuitos de medicación y documentación viables para cubrir la ubicuidad. Internamente, también ha comentado un poco María, se flexibilizó en nuestro caso el circuito establecido de conformidad del servicio de farmacia para acelerar los plazos a la hora de iniciar los ensayos. Esto nos ha supuesto visitas de inicio de ensayos de los cuales no habíamos tenido noticias anteriormente, lo que supuso resolver sorpresas sobre la marcha. Además, en las semanas más caóticas, tratamos de anticiparnos a preparaciones suspendidas de manera proactiva. Establecimos la revisión de si los pacientes programados en ensayos COVID continuaban ingresados y si los pacientes programados en ensayos no COVID acudirían a tratarse realmente. Por otro lado, la situación nos exigió adaptarnos y tener cierta flexibilidad. Se planteó implantar un turno deslizado para cubrir también las tardes con personal de ensayos. Los equipos investigadores nos trasladaron su presión por reclutar a contrarreloj a medida que se iba aplanando la curva, unido a las urgencias de comenzar a tratar cuanto antes a los pacientes. Para minimizar la exposición al virus y hacer como que conciliábamos, 3 personas del equipo comenzamos a teletrabajar de manera rotatoria. Para nuestra sorpresa, se nos habilitó el acceso remoto en tiempo récord. Y esto resultó una experiencia bastante interesante, pues nos permitió mayor productividad en la mejora de algunos procesos que llevaban tiempo pendientes. También se valoró la asunción de nuevas funciones como aleatorizar pacientes o asignar medicación, aunque finalmente se descartó. Decía John Lennon que la vida es eso que pasa mientras haces planes. Y toda esta situación nos pilló en medio de la puesta en marcha de un nuevo programa de gestión de ensayos. Nuestro comité ético migró también al nuevo software de manera coordinada con nosotras, así que estuvieron en las mismas. Aprovechamos el teletrabajo para implementarlo definitivamente e ir aprendiendo a manejarlo mediante enésimas teleconferencias y mucha prueba y error, al no poder realizar la formación de manera presencial. Además, desarrollamos nuestro liderazgo en distintos ámbitos. A nivel interno, asumimos la preparación de mezclas de ensayos que no requerían elaboración en cabina de flujo laminar para facilitar la labor en la enfermería de planta. Además, aprovechamos nuestros contactos para facilitar a investigadores de nuestro centro información acerca de fabricantes de muestras enmascaradas para un ensayo clínico independiente. Y no quiero pasar sin mencionar el liderazgo horizontal, fundamentalmente con el Grupo Coordinador de Ensayos Clínicos de la SEF. Esta sinergia fue clave para la rápida puesta en marcha de algunos procedimientos, como la vuelta de las visitas presenciales de los monitores.
Intentamos mantener el espíritu positivo y resolver algunos contratiempos con creatividad. En este caso que veis, para un ensayo doble ciego, la medicación llegó sin enmascarar. Nuestra residente rotante ideó un sistema de reetiquetado mediante números de kit aleatorios para enmascarar el fármaco de estudio. La transformación digital llegó a nuestro servicio. Hemos abierto nuevos canales de comunicación con promotores, monitores e investigadores. Desde el primer momento, todos los tipos de visitas de monitores se transformaron en remotas para evitar parar la actividad. Esto dicho así suena muy bien sobre el papel, pero ha generado algunas situaciones de conflicto. Por ejemplo, una de las visitas de selección que hicimos exigía un tour por videollamada por nuestras instalaciones y resulta que en el sótano donde tenemos las cámaras frigoríficas no llega ni la cobertura ni el wifi. Las visitas de inicio telefónicas o por teleconferencia han permitido mayor coordinación, que no siempre mayor integración con el equipo investigador, y una vía para la organización conjunta. Y además hemos dado un impulso a la prescripción electrónica de medicación oral para evitar el trasiego de hojas de prescripción potencialmente contaminadas de virus. Muy relacionado con todo lo anterior, nos servimos de la tecnología para mantener una comunicación eficaz, tanto con monitores como con nuestros compañeros para mantenerles actualizados. Como no podíamos hacer las reuniones de servicio, habilitamos entornos virtuales comunes e incluso grabamos un videotutorial. En cuanto a la comunicación con otros aliados, como el equipo investigador, enfermería o los monitores, hemos necesitado grandes dosis de asertividad para colaborar, estableciendo ciertos límites, por ejemplo, durante las visitas de cierre remotas. El desarrollo de todas estas habilidades se hace posible gracias al trabajo en equipo de todo el servicio. Y es que los nuevos ensayos nos han animado a reciclarnos en distintas áreas de la farmacia hospitalaria de mano de nuestros compañeros. En farmacotecnia, establecimos el circuito para la formulación de formas farmacéuticas para pacientes con problemas de deglución. Reenvasamos y dispensamos a través de Cardex cierta medicación a pacientes ingresados. Solicitamos de manera coordinada con nuestros compañeros de gestión fármacos a través de la web de medicamentos en situaciones especiales cuando no eran aportados por el promotor, e incluso hemos tramitado el reembolso de medicación adelantada. ¿Y cuál ha sido el para qué de todos estos cambios, avances y prisas? Pues sobre todo la asistencia a tiempo real a los pacientes y el manejo de sus expectativas. Los pacientes no COVID también existen, que a veces se nos iba un poquito el foco, y siguen teniendo que tratarse en tiempo y forma, para beneficiarse de las opciones que les puede aportar el ensayo. En junio hicimos más del doble de visitas de inicio de la media mensual para compensar las semanas anteriores. Como todos sabemos, el envío de la medicación a domicilio de los pacientes externos desde la farmacia hospitalaria requiere una logística importante. En el caso de los ensayos, la logística se multiplica con la autorización del promotor, firma de consentimientos, protección de datos y control de temperatura durante el transporte. No sé si conocéis la metáfora del bambú japonés. Su semilla se mantiene 7 años aparentemente inactiva, para de pronto alcanzar el crecimiento más rápido de todas las especies, superando los 30 metros en mes y medio. El desarrollo espectacular que hemos experimentado en las unidades de ensayos de los servicios de farmacia no ha sido casualidad. Llevábamos años preparándonos para ello. Quizá nos hemos sacudido viejos prejuicios y es hora de avanzar y soltar el lastre del siempre se ha hecho así. Creo que también es importante parar y valorar el esfuerzo de estos meses y los objetivos alcanzados. Pero también es necesaria la autocrítica, como decía María, y la reflexión acerca de las alianzas creadas y las alianzas interesadas, del papel de la tecnología, la gestión de las urgencias que luego quedaron en nada, como por ejemplo fechas de visitas de inicio agendadas de ensayos que luego no tenían la aprobación de la agencia o el contrato firmado, y la flexibilización de los procesos, nuestros, pero también de las CREOs. Algunos cambios han venido para quedarse, otros no. En nuestra mano está sacar conclusiones al respecto. En cualquier caso, lo que sí hemos sacado aún con mascarilla es una sonrisa en muchos momentos durante estos meses. Muchas gracias desde aquí a todo el equipo de farmacia y con esto doy paso al debate moderado por Pilar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 3 ponentes por respetar los tiempos y por el esfuerzo enorme de síntesis que habéis hecho en un tema tan complejo y que yo creo que requiere un debate de horas y horas. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, nos quedan 10 minutos para hacer un pequeño debate.
no sé si por problemas técnicos o por qué motivo, la verdad es que si habéis formulado preguntas no nos han entrado en el chat, con lo cual voy a preguntar yo. Aprovecho la ocasión y me lanzo a preguntaros. Primero, quería hacer una pregunta conjunta para Pepe y para Puy, porque me interesa ver un poco pues, las dos perspectivas que tenéis de la situación actual. Estamos a las puertas, sino ya dentro de una segunda ola. Y quería saber si pensáis que la evidencia que se ha generado durante estos 6 meses es acorde al esfuerzo que se ha realizado, que habéis explicado los dos. Y teniendo en cuenta que Puy un poco ya ha venido a decir, a concluir en su charla, que igual la respuesta es un poco negativa, ¿qué pensáis que se puede hacer mejor en esta segunda ola para evitar caer en los mismos errores? ¿Empiezas tú? María, empieza tú, que ya te han bueno, ya que estoy casi enfocada. Bueno, lo que estamos viendo en esta segunda ola, que no sé si la titulan así o la llaman así o no, es que es una especie de déjà vu, ¿no? Que estamos volviendo a vivir unas situaciones muy parecidas a las que teníamos en abril. Yo creo que se ha generado mucha información y muy poco conocimiento, aunque es cierto que ya nos hemos quitado el Lopinavir, el Ritonavir, el Caletra y el Remdesivir, a ver lo que pasa con él. Pero yo creo que se ha generado, es lo que digo, mucha información y muy poco conocimiento para todo el esfuerzo que se ha hecho por todas las partes. ¿Qué creo que puede hacer? Hay que revisar lo que se ha hecho, ¿eh? Hay que dar una vuelta, porque muchas de las ideas son buenas y siguen vigentes, pero sí que hay que volver a revisar lo que es la metodología de los estudios, ampliar el tamaño muestral, ver las variables que siguen vigentes, las que no son necesarias y sobre todo intentar que los estudios sean multicéntricos. Gracias. Yo a nivel más clínico, más sobre el terreno, lamentablemente me sumo a María y creo que estamos otra vez cometiendo los mismos errores. Uno, que la evidencia no está llegando todavía. Probablemente los ensayos clínicos se quedaron a medias cuando la primera ola paró, entonces no tenemos todavía las evidencias en otros medicamentos que no sean los corticoides, o sea que eran denostados en las primeras semanas, primeros meses, y ahora ya sabemos que por lo menos estos van bien en fases graves. Todavía nos queda que aprender mucho, que obtener muchos resultados para cómo tratar a estos pacientes antes de que se pongan tan mal. Y sobre todo estoy viendo que falta otra vez la interacción entre profesionales e incluso, y esto ya se ve por la tele, porque por la tele hablan más de lo que se conoce, pues que incluso pues, que no escuchan a los profesionales las administraciones, con lo cual la normativa y las recomendaciones, y ya te digo, no digo a nivel social, epidemiológico, te estoy hablando a nivel médico, pues se sigue sin escuchar a los que realmente pueden aportar algo. Yo siempre he dicho que nadie sabía de esto y poca gente sabe de esto todavía. O sea, hay que ser humildes y intentar hacerlo lo mejor posible. Estamos, creo yo, y esa es mi visión y otros compañeros míos de fuera de aquí de Cataluña, de Madrid, estamos teniendo la misma percepción y es muy triste, realmente. Y lo siento, siento decir esto a estas alturas. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo contigo, Pepe. Haría falta un esfuerzo de coordinación, quizás que no existe porque nadie lo lidera, ¿no? O esa es la sensación que da. No interesa, no, perdonad, yo he dicho que iba a escupir, he escupido poco durante la presentación, pero es que hay lobbies de poder, y ahora ya me estoy yendo, ahora esto no lo quería decir, pero no lo ve nadie. No, lo siguen controlando y no están dejando las interacciones que tendrían que fluir. Lo dije desde el principio y lo digo ahora, con las repercusiones que pueda tener esto. Pero es que es así, y hablo a nivel de hospitales, a nivel de especialidades, a nivel de administración, a nivel de intereses comerciales por las casas comerciales, lo cual, bueno, yo creo que aquí la gente muere y aquí no estamos haciendo, nadie se está sentando a hacer algo coordinado. Ya digo, farmacia, medicina, biología, epidemiología, política, o sea, no sé. Sí. Lo siento, me he ido. No, para nada, en absoluto. Bueno, nos quedan 5 minutos y le quería preguntar a Cristina también que, bueno, primero felicitarla por la presentación y yo creo que a ver, lo que has explicado es un poco un reflejo de todo lo que hemos vivido en los servicios de farmacia estos meses.
Entonces, la verdad es que la sensación que da un poco es que es cierto que se han adoptado medidas de emergencia un poco improvisadas, y yo me pregunto también de cara a la segunda ola y pensando que quizás esta situación se alarga más de lo que pensábamos, si crees que estas medidas van a funcionar a largo plazo y después hasta qué punto se va a resentir la investigación, ya no solamente en COVID, sino en todo el resto de enfermedades en las que se hacen ensayos clínicos, pues a largo plazo. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, respecto a la primera pregunta, es verdad que muchas de las medidas que implementamos no llegaron a nada al final. Hay muchísimos ejemplos, pero claro, teníamos que estar preparados, entonces íbamos poniendo medidas de contingencia en cuanto nos iban surgiendo los problemas para que si luego nos explotaba ya tenerlo previsto, pero luego muchas veces esos ensayos pues o no reclutaron o no fueron a más y entonces no hubo que realmente aterrizar todas esas medidas que pusimos en marcha. Desde el grupo de ensayos de la SEF sí que lanzamos una encuesta a todos los adheridos al grupo en este sentido, porque es verdad que aquí las acciones individuales, pues bueno, en función de la idiosincrasia de cada centro y de los componentes del equipo, pues pueden cambiar. Entonces queríamos saber un poco pues cómo había sido el pulso en el resto de los hospitales, y la verdad es que desde aquí agradezco a todos los que participaron en la encuesta porque ha sido bastante reveladora en el sentido de que nos ha quedado claro que las medidas a implantar y que en general los farmacéuticos creen que se van a mantener son tanto el tema de las visitas remotas, con lo cual probablemente en las unidades de ensayos clínicos nos tengamos que poner las pilas respecto a nuevas tecnologías y demás. Luego también es muy interesante el tema de las redes y los contactos, las alianzas que hemos ido creando en estos meses, tanto entre farmacéuticos de distintos hospitales, como es el grupo de la SEF, como con otros profesionales. Incluso hemos tenido más contacto con las fundaciones, etcétera. Y además de la flexibilización de los procesos, tanto nuestros como de las CROs, pues a lo mejor tenemos que aprender de la industria, pero de la industria pues, que se dedica más al marketing y demás, a pues, utilizar firmas electrónicas, por ejemplo, para todas estas visitas remotas, pues no luego lastrarlas con firmas y todas estas cosas que luego son las que nos echan a nosotros para atrás, ¿no? Y sobre todo el tema de la comunicación bidireccional con el paciente y el hecho de ser capaces de tener una respuesta y de enviar la medicación a domicilio en los casos en los que proceda y que estemos todos alineados, tanto promotor como monitores, como investigadores y por supuesto la farmacia con el paciente. Y respecto a la segunda pregunta de si esto cómo va a repercutir en la investigación, a ver, nosotros los ensayos muchas veces somos el último paso en una cadena de una continuidad asistencial. Entonces, sí que es cierto que en otras patologías las consultas se han visto afectadas y en ese caso, claro, pues estamos teniendo un reclutamiento quizá un poco menor, pero no por nada, sino porque las consultas pues se están retrasando o está habiendo menos diagnósticos en algunos tipos de patologías. En el caso del COVID, pues depende de los centros, hay algunos que están más potenciados, otros menos. También las gravedades o intensidades de la enfermedad están variando, entonces muchas veces no se corresponden los ensayos que tenemos abiertos con las gravedades que estamos recibiendo de los pacientes y entonces no podemos responder de la misma manera. Entonces, probablemente tardemos en ponernos al día, pero bueno, también hemos aprendido y hemos sacado alguna conclusión que en un tiempo nos permita pues actualizarnos y que aprendamos de lo vivido y podamos volver a ser competitivos en este sentido. Ojalá. Pues muchas gracias. La verdad es que no tenemos tiempo para más y es una lástima porque ahora justo en el muro de preguntas nos han caído unas cuantas a los que habéis preguntado, que sepáis que los ponentes os pueden contestar offline, ¿vale? Y bueno, os invito a que lo miréis y respondáis. Damos finalizado el taller y quiero dar otra vez las gracias a los ponentes, a los organizadores y a los asistentes. Disfrutad del congreso y cuidaos mucho, que nos hace falta. Gracias. 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 Gracias.
Thank you.